Yo ya estaba advertida sobre el proceso de duelo que Alecto iba a tener que atravesar, pero aquel cambio me alarmaba bastante. Podía comprender perfectamente que se negase a venir a entrenar al encinar y que se sobresaltase al oír ciertos sonidos que sin duda asociaba su vida con Edward. Pero a medida que aquellas pequeñas fobias fueron remitiendo, también fueron desapareciendo el brillo de sus ojos y su actitud jovial y sociable, y empecé a apreciar en ella una suerte de astucia felina, sibilina y misteriosa, enfocada en un objetivo concreto que no podía llegar a concretar. Al cabo de un tiempo, dejó de asistir conmigo y con Vlad al teatro de danza, y empezó a entrenar cada vez más duro en cuerpo y mente, hasta que se hizo tan fuerte que pudo ir a entrenar sola en las inmediaciones de la Torre Quemada sin temer a los Pokémon salvajes. Aquel lugar parecía fascinarla por alguna razón, y no tardó en empezar a ir sola allí, a entrenar contra los Pokémon fantasma que la habitaban, a practicar sus poderes psíquicos, o simplemente a pasar noches enteras contemplando el cielo nocturno. En casa pude apreciar la inmensa habilidad que estaba alcanzando en el uso de sus poderes psíquicos. En apenas 2 o 3 semanas empezó a comunicarse con nosotros por telepatía y a mover de un lado a otro mediante telequinesia los objetos que su forma gatuna no le permitía manipular. Empecé a tener pesadillas terribles en las que me encontraba atrapada en el cuerpo de un pi mientras Edward me golpeaba y me insultaba. Eran pesadillas terriblemente vívidas en las que yo estaba profundamente enamorada de aquel monstruo con corazón de piedra y cara de ángel, y mi alma se derrumbaba pedazo a pedazo con cada golpe que él me daba. La peor de ellas, y la más recurrente, era una secuencia horripilante en la que Edward me sacaba de mi Pokéball por la noche, en las inmediaciones del encinar, y me ponía a luchar contra un Cyber salvaje. Yo estaba cansada y débil, y este ejemplar era mucho más grande y agresivo de lo que se supone normal en estos Pokémon. Tenía las guadañas afiladas como láminas de diamante, y tuve que aprender rápidamente a esquivarlas porque de lo contrario me hubieran destrozado. Con sumo esfuerzo conseguí ganarle y entonces Edward lo atrapó. Entonces sacó del bolsillo una pequeña caja, de la cual sacó un disco de color negro que reconocí de inmediato. Una MT. Cuando me miró de nuevo, su semblante translucía una euforia tenebrosa que me asustó, y sus ojos estaban más llenos de desprecio que nunca. Entonces comprendí, de alguna manera, que aquel Pokémon iba a ser mi sustituto. No necesito para nada un Pokémon tan debilucho como tú, me dijo. Se supone que eres fuerte contra los Pokémon de tipo fantasma, y te has dejado ganar por esa novata. No puedo convertirme en campeón de la liga contigo. Por eso he decidido que, desde ahora, mi compañera será Kerr. Tal vez puedas encontrar otro entrenador al que no le importe que seas una inútil. Adiós. Yo me sentía destrozada, utilizada y luego desechada como si fuera un trapo viejo. Le supliqué como pude que no me dejase sola en aquel bosque tenebroso. Pero él, simplemente, sonrió de nuevo. Cada vez me daba más miedo. Entonces me dijo, si quieres viajar con nosotros tendrás que ganártelo. Adelante, Kerr. Por alguna razón, la nueva compañera de viaje de mi entrenador parecía mucho más poderosa ahora, pero yo estaba dispuesta a demostrar que merecía seguir en el equipo. Intenté atacarla con todo mi poder, pero mis ataques ni siquiera la alcanzaban. Entonces Edward dijo, Kerr, usa tajo umbrío. Las guadañas de la Cider brillaron con una luz negra. No pude esquivar el ataque, ni siquiera pude ver de dónde venía. Simplemente sentí las cuchillas frías cortarme la piel. Una vez, y otra, y otra, y otra. Yo sentía que la vida se me escapaba del cuerpo y empapaba el suelo a mi alrededor. Lo último que recuerdo fue la imagen de Edward dándose la vuelta y adentrándose en el encinar, dejándome tirada en el suelo que se bebía lentamente el charco de sangre en que yacía, agonizante, sin fuerzas ni para llorar. Cada vez que despertaba de esta horrible pesadilla, no podía evitar levantarme para ir a buscar a Alecto, cogerla en brazos y llorar hasta quedarme dormida de nuevo. Aquellos sueños eran en realidad las pesadillas de Alecto, los recuerdos de Alecto de su vida anterior con aquel hombre desalmado. Las pesadillas eran cada vez más insistentes, cada vez más espantosas, y yo compadecía a Alecto y al mismo tiempo le tenía verdadero pavor. Hasta que, un día, Morty vino a verme. Estaba muy serio y pidió hablar conmigo en privado, es decir, sin que Vlad y Alecto estuvieran delante. Nada más verle, presentí que traía malas noticias, y como de costumbre, no me equivoqué. Edward ha vuelto a Ciudad Iris, me dijo. Quiere retarme otra vez, probablemente vaya de nuevo al teatro de danza a veros actuar. ¿Crees que Alecto está preparada para volver a verlo? Yo le conté cuánto habían aumentado los poderes de Alecto a lo largo del último mes, y le hablé de su comportamiento extraño, del miedo que le teníamos Vlad y yo, y de las pesadillas horribles que había empezado a tener. Con cada detalle que le contaba, su rostro se ensombrecía aún más. Entonces no debe verlo por nada del mundo. Si ha estado tan unida a él, necesitará mucho más tiempo para superar aquellos terribles abusos, y la reacción que puede experimentar si se encuentra con él en estos momentos de duelo es completamente imprevisible. Ni siquiera debe enterarse de que está aquí. Me asusté al oír aquello, porque yo sabía perfectamente que Alecto se iba a enterar nada más volviera a encontrarme con ella. Morty debió de comprender mi situación porque se tapó la cara con las manos, y dijo, entonces, no podemos hacer nada para evitar el desastre. Cuando el líder del gimnasio se marchó, intenté adoptar una actitud normal, pero no lo conseguí. Alecto y Vlad me esperaban para irnos a entrenar juntos a pocos metros de la puerta cerrada. Estaban jugando a perseguirse por el cuarto, y cuando yo entré se detuvieron en seco. La expresión de alegría de Alecto se congeló en cuestión de segundos. Sin mediar palabra, regresó a su Pokéball. No volví a verla en todo el día. Sin embargo, al día siguiente, volvió a salir y a reanudar su rutina como si aquel pronto nunca hubiera tenido lugar. Pero aquello no me tranquilizaba, y Vlad le tenía tanto miedo que empezó a rehuirla.
Ahora creo que él sí se había dado cuenta de lo que yo no había podido entender, lo que no entendí hasta que no fue demasiado tarde. Teníamos programado un nuevo espectáculo en el teatro para dentro de unos días, y le pedí a Alecto que volviera a las clases y participara conmigo y con Vlad. Ella, para mi sorpresa, aceptó. Esta vez yo tenía que hacer de doncella de la reina de las hadas y Vlad y Alecto formaban parte de la corte. Ensayamos intensamente durante una semana hasta que pudimos bordar cada paso de baile y cada línea del texto. El día del estreno estaba mucho más tranquila que la última vez, y mis compañeras no paraban de decirme que me saldría perfectamente. Sin embargo, estuve a punto de perder el ritmo en mi paso de baile cuando, al mirar al gentío que llenaba la sala del teatro de danza, reconocí a Edward. Alecto también lo vio, pero representó su papel sin el más mínimo fallo hasta el final. El espectáculo, al igual que el anterior, fue todo un éxito. Hasta Morty se acercó para felicitarnos. Pero esta vez, Edward desapareció entre el gentío sin dar señales de vida. Mientras me estaba cambiando y quitando el maquillaje en los vestuarios con las demás chicas, Alecto salió sigilosamente por una ventana. Ni Vlad ni yo le dimos importancia, porque conocíamos su costumbre de ir a entrenar a solas por las noches, y yo deduje que quería ponerse al día después de la semana de ensayo intensivo. Así que le pedí a Vlad que fuera a decirle dónde íbamos a ir a celebrar nuestro éxito para que se uniera a nosotras si le apetecía. Mis compañeras saben que estuve con ellas en todo momento, saben que la persona que estaba en aquel restaurante con ellas, devorando los bollos dulces y los bocados de pulpo entre comentario y comentario, era yo. El mismo Morty, que nos hizo el honor de sentarse con nosotras a la mesa, puede atestiguar que no salí en ningún momento. El dueño del restaurante, que me rellenó el vaso de limonada 3 veces, también. Nunca olvidaré aquel momento en que, mientras mis compañeras bromeaban diciendo que Morty parecía estar coqueteando conmigo, Vlad irrumpió en el restaurante completamente alterado. Yo me levanté inmediatamente y lo seguí. Morty vino conmigo sin que yo se lo pidiera. Entendí por qué cuando un coche patrulla paró justo a mi lado, poco antes de llegar a las afueras de la ciudad, y la agente Mara se bajó y me puso unas esposas, mientras me detenía como principal sospechosa del asesinato de Edward Hudson y me recitaba mis derechos. Yo me quedé completamente paralizada. No había entendido nada de lo que me había dicho, salvo la primera frase. El primer dueño de Alecto había sido asesinado, y la principal sospechosa era yo. Pasé varias horas en comisaría, repitiendo una vez tras otra la misma declaración. Yo había pasado la velada con mis compañeras y con Morty hasta que mi Ghastly había ido a buscarme. Todas mis compañeras, el dependiente del restaurante y el mismo Morty, aseguraron que era cierto, que nadie me había perdido de vista en ningún momento desde que había bajado del escenario. Sin embargo, la agente Mara no acababa de creérselo. Finalmente, llamaron a un hombre, vecino de mi propia calle. Estaba conmocionado, como si hubiera visto un monstruo, y le costó empezar a hablar. Al parecer, él había salido del pueblo a pescar Pokémons nocturnos cuando oyó gritos en las inmediaciones de la torre quemada, y fue a ver qué ocurría. Escondido entre los árboles, pudo ver cómo Edward Hudson trataba de huir de alguien que lo perseguía, una figura femenina que llevaba un vestido vaporoso de color lila. La chica se movía con movimientos elegantes, como una actriz o bailarina, y tenía la piel tan blanca que parecía un espectro. Acorralado contra las escalinatas de la torre, el joven le suplicaba con pasión, mientras ella avanzaba silenciosamente hacia él. «No lo hagas, por favor», le decía. «Tú me querías. Por piedad». Pero la chica continuaba acercándose a él. Una aura extraña rodeó al muchacho y su cuerpo levitó hacia ella. Él saltó de su escondite y trató de impedirlo, pero ella le dio un golpe tan fuerte que lo tiró al suelo, dejándolo semi-inconsciente. En los escasos segundos en que había visto su cara de cerca, me había reconocido a mí. El testigo solo podía recordar que, de pronto, el hombre gritó de dolor y su voz se apagó definitivamente. En el silencio se oía un extraño sonido de succión, como si alguien estuviera bebiendo algo. Al regresar completamente en sí, vio a mi doble inclinada sobre el cadáver del chico, aplicando la boca al monstruoso corte que tenía en el cuello para beber con avidez la sangre que emanaba de la herida. Horrorizado, escapó de allí y fue corriendo a la comisaría. El anciano me lanzaba miradas extrañas. Reconoció que no entendía cómo había sido capaz de huir tan rápido de la escena del crimen. Y finalmente acabó por admitir que aunque la criatura que había matado a Edward era una copia exacta de mí misma, no podía seguir declarando que era yo. Cuando pude regresar a casa, ya era de día, y me encontré a Alecto sentada con mis padres en el sofá, viendo las noticias en la televisión. Justo cuando yo llegué, estaba anunciándose el asesinato en extrañas circunstancias del entrenador Pokémon Edward Hudson, hijo de un célebre magnate, que había acudido a Ciudad Iris a retar al líder del gimnasio. La asesina había sido una muchacha de unos 18 años, confundida por error con una joven promesa local, que había sido detenida esa noche, y puesta en libertad al demostrarse su inocencia. Nada más verme entrar en la sala de estar, Alecto se lanzó a mis brazos. Aquel gesto me sorprendió mucho más que el hecho de que mis padres, en lugar de echarme una soberana reprimenda por no haberlos avisado de que estaba en comisaría, me preparasen un té caliente y me dijeran que me fuera a descansar. En los días que siguieron, las investigaciones continuaron y me llamaron a testificar de nuevo varias veces, a fin de que reconociera las pruebas que se iban recuperando de la escena del crimen. El vestido lila manchado de sangre que se encontró entre los árboles cerca de la torre quemada, era mi vestido de verano nuevo, que aún no me había puesto nunca. Y todas las huellas de pies descalzos y manos que se encontraron en la escena del crimen eran las mías. Solo había algo que desentonaba en todo aquello.
Algunos cabellos que se encontraron adheridos al vestido, largos y violáceos como los míos, fueron sometidos a un análisis de ADN que reveló que pertenecían en realidad a un Pokémon. Alecto y Blas solían venir conmigo a donde quiera que me pidieran que fuera. Desde la muerte de su anterior entrenador, Alecto parecía haber superado su duelo a una velocidad tal que resultaba casi inquietante. Ahora volvía a entrenar con nosotros y a venir al teatro de danza. Era como si la muerte de Edward hubiera espantado un fantasma que la acechara y ahora pudiera ser definitivamente feliz. Sin embargo, ahora que por fin parecía haberse recuperado, Blas parecía tenerle más miedo que nunca. Cuando la sacaba de su Pokéball, la vigilaba subrepticiamente, y evitaba en la medida de lo posible combatir contra ella. Ahora comprendo que temía por mi propia seguridad. El profesor Elm, encargado de analizar las muestras de ADN, me citó en su despacho en Pueblo Primavera, y me rogó encarecidamente que no llevase conmigo a mis Pokémon. Se me hizo un nudo en la garganta cuando lo vi, esperándome en su despacho con un sobre en la mano. Aquellos debían de ser los resultados del análisis. No sé si esto te dirá algo, me dijo, pero espero que seas consciente de la tremenda gravedad de la situación en que te encuentras. Abrí el sobre con impaciencia y leí el informe. Entonces lo comprendí todo, los misteriosos entrenamientos, las noches a solas junto a la torre quemada, el miedo terrible que Blas le tenía, el proceso de duelo repleto de pesadillas monstruosas. Nunca sabré cuánto tiempo llevaba planeando llevar a cabo esta sangrienta venganza, ni cómo reaccionará cuando se dé cuenta de que sé que ha sido ella. He leído tanto sobre este tipo de criaturas que he empezado a tenerle el mismo miedo atroz e inexpresable que le tiene mi Gastly. Porque, a pesar de todo lo que ha ocurrido, comprendo sus sentimientos. Yo también los he sentido. En mis sueños, he amado hasta la locura a Edward Hudson, y él me ha devuelto mi cariño con golpes y humillaciones. Lo hubiera seguido hasta el fin del mundo, y él me abandonó a la muerte en el encinar. Yo también sé lo que siente un Pokémon cuando su entrenador lo menosprecia, lo insulta, y lo desecha. Yo también he sentido esa tristeza, y ese dolor, y esa impotencia mientras mi entrenador daba media vuelta para no volver jamás. Yo también he deseado la muerte. Yo también he clamado venganza. Tal vez por eso, pese a que el hecho viola todas las leyes físicas que conozco, no me sorprendí cuando leí aquel informe, científico y exacto, que me indicaba que la criatura que había asumido mi aspecto físico, que se había puesto mi vestido nuevo para acudir al encuentro de Edward, y luego le había abierto el cuello y bebido su sangre, había sido ni más ni menos que un espión. Hasta aquí la creepypasta de hoy, Pokefans. Por favor, comenten sin miedo. Ya saben que en esta casa una crítica constructiva siempre es bien recibida. Hola, Sariyamari, ¿qué tal tu viaje con Jirachi? ¿Qué diablos significa esto? Como tardabas mucho en volver, y te ibas a perder la emisión de este sábado, me he tomado la libertad de presentar por ti tu nueva creepypasta. Muchos de nada. Sí, vale, como quieras. ¿Pero quién rábanos eres tú? Sabía que dirías eso. Bueno, Pokefans, nos vemos en el próximo creepypasta. Buenas noches a todos.